Bien, muy buenos días. Buenos días. Creo que ya de alguna manera me presentaron. Soy el padre Alejandro Marca, actualmente administrador de la parroquia Nuestra Señora del Tepeyac. Y en esta oportunidad presente aquí en este retiro mariano de Radio María, que compartiendo desde este título que lleva el retiro de Cuaresma, ven y sígueme, y siguiendo un poco en la dinámica, el primer tema bastante general en torno al llamado de la santidad. Y ciertamente como seres humanos necesitamos modelos, es decir, sí, quiero ser santo, quiero responder al llamado de la santidad, pero de alguna manera estamos buscando modelos que tenemos, y el primero de todos ellos ciertamente lo tenemos en la Santísima Virgen María. Quiero por ello basar parte de este tema, teniendo como base, valga la redundancia, en el capítulo primero del Evangelio de San Lucas, verso 26 en adelante. Al sexto mes envió Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaba aquel saludo. El ángel dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que va a nacer será santo y se llamará Hijo de Dios. Palabra del Señor. María, ciertamente, podríamos decir, es modelo de santidad y modelo también del discípulo. Y así nos lo va presentando, es decir, basado en este bello texto. San Lucas es el evangelista, tal vez, que mejor ha hecho un retrato de María de Nazaret. Si queremos tener un conocimiento un poquito más cercano acerca de la Virgen, mi primera recomendación, antes que nada, es poder leer ciertamente los evangelios, pero tal vez es San Lucas el que mejor, en el que mejor podemos encontrar el retrato en torno a lo que viene a ser María como modelo de santidad, María como modelo de discipulado. Sabemos, o a lo mejor tenemos que recordar, que San Lucas es el autor del tercer evangelio, quien más ha resaltado su obra, el protagonismo de las mujeres. Otro de los elementos también importante en torno a San Lucas es que podríamos llamarle el evangelio de las mujeres. Es protagonista porque alcanza su máxima expresión en la figura y su presencia de María. Ella es modelo de discípulo, modelo de santidad, que ha de recorrer su camino acogiendo en primer lugar la salvación y asociándolo al de su Hijo. No podemos ser santos o buscar la santidad por nosotros mismos, nos decía el padre Hernán en primer tema de motivación, de forma aislada. Nuestra santidad está y tiene que estar definitivamente en nuestra respuesta al llamado que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. La memoria pascual que nos va relatando San Lucas de la historia de la Virgen María, desde los relatos de la infancia hasta su presencia en Pentecostés, está caracterizada antes que nada por la fe. Ella es figura y modelo de la fe de la Iglesia. Ella es protagonista de la historia de la salvación, que tiene dentro del Evangelio de San Lucas un papel fundamental como discípula del Señor. Por lo tanto, acercarnos a la figura de María no nos puede dejar indiferentes. Si nosotros si nosotros nos acercamos
a la Virgen desde el Evangelio de San Lucas, no podríamos ser indiferentes frente a la obra que ella realiza. Un buen evangélico, quiero usar esta expresión, diciendo que una persona que lee las Sagradas Escrituras no puede atacar a la Virgen. Una persona que es honesta y lee las Sagradas Escrituras, el Evangelio de San Lucas, no podría atacar a la Virgen. Al contrario, no puede ser indiferente a la obra que ella ha realizado en la historia. Los cristianos de todos los tiempos la hemos invocado como Madre, Virgen, Nuestra Señora en sus múltiples advocaciones, pero ¿quién es María? ¿Qué nos dice de ella su persona, su presencia, su saber, su estar, su silencio? San Lucas es sin duda el evangelista que mejor ha hecho un retrato de ella. A nadie nos pasa desapercibido que es precisamente el autor del tercer evangelio quien resalta de manera notable el protagonismo de las mujeres en su obra, protagonismo que alcanza su expresión en la figura y presencia de María. San Lucas la presenta en función de su teología como modelo de discípulo para recorrer su camino, acogiendo la salvación y asociándonos al de su Hijo. En los relatos, sin duda, de la infancia, llamados así, la primera parte antes de la vida pública de Jesús, tanto el capítulo 1 y 2, aparece mencionada como su nombre. María, en el capítulo 8, verso 19 hasta el 21, presenta la relación entre la familia física y la familia que está por venir, la familia escatológica, de Jesús. Ambas están unidas por la acogida de la palabra de Dios. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. La referencia a la madre de Jesús en San Lucas capítulo 11 nos recuerda que la verdadera bienaventuranza consiste en creer en la palabra y no en el hecho de concebirla. Y finalmente, el libro de los Hechos de los Apóstoles se presenta a María en la vida de la primitiva comunidad cristiana. Todos ellos, nos dice Lucas en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 14, todos perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y sus hermanos. De tal manera que María está presente en la comunidad orante de la iglesia naciente que va a recibir el Espíritu. La memoria pascual que testimonia San Lucas en la historia de María está caracterizada por la fe. Ella es figura y modelo de fe de la iglesia. Primero, ¿qué cosa hemos leído en el texto del Evangelio que he propuesto para la meditación? ¿Cómo será esto? María es discípula, es decir, es seguidora de Jesús, no solamente la madre, sino aquella que sigue la palabra que Dios nos va a transmitir a cada uno de nosotros. No en el sentido de que va a acompañar a Jesús durante su ministerio público, sino en un sentido existencial. Alguien que escucha la palabra de Dios y obra de acuerdo a ella. Este es el primer llamado que nos hace, es decir, cómo ser discípulos, cómo seguir el camino de santidad siguiendo a María. En primer lugar, escuchando la palabra de Dios y poniéndola en práctica. No solamente escucharlo, y aquí está el punto. Tal vez escuchamos la palabra de Dios domingo a domingo cuando venimos, cuando vais a la Eucaristía, cuando escuchamos en algún retiro, estamos siendo oyentes de la palabra. Dice por ahí algún dicho popular que del dicho al hecho, hay mucho trecho. Es decir, no nos podemos quedar solo con escuchar. Santa Teresa de Jesús diría a sus monjas, allá por los años 1500, obras, hermanas, obras quiere el Señor. Y recogiendo una de las expresiones que usaba el padre Hernán, en una sociedad como la que nos toca vivir, en una sociedad que está impregnada por el tema del consumismo, por el tema de responder solo a las necesidades más próximas, usaría estas palabras de Santa Teresa a sus monjas: obras, hermanas, hermanos, obras quiere el Señor. No podemos permanecer indiferentes solo en la escucha de la palabra. Amén.
Una de las propuestas entonces es que debemos pasar a la acción. Así parece sin duda esta palabra que se pone en práctica, en la anunciación, como aquella que escucha y pone en práctica la palabra de Dios. San Lucas nos presenta a la Virgen María el personaje central. En la escena combina dos formas de la narración bíblica. Primero, el anuncio de un nacimiento y la vocación de un profeta. Ambos tipos de relación siguen una estructura literaria. Primero aparece el saludo del ángel o de un mensajero celestial y a continuación viene la reacción de temor por parte del destinatario, a la que sigue una palabra de ánimo. En tercer lugar, se encuentra el anuncio que pone de manifiesto las intenciones de Dios y en último momento la persona a la que se va dirigido el anuncio pone sus objeciones y finalmente el relato termina con un signo del poder divino que da seguridad a la persona. Seguir el llamado de Dios implica estas dimensiones o implica estos elementos que sin duda se nos plantea a nosotros en nuestra vocación. En primer lugar, el llamado, el anuncio que nos hace el Señor y frente a ello las objeciones que normalmente le vamos a poner. Todos por igual. Desde nosotros, cuando hemos recibido el llamado para seguir al Señor, tenemos ciertamente nuestras objeciones. En mi persona como sacerdote, incluso cuando he ido recibiendo un llamado especial a responder a una situación especial, cuando joven salir de casa, más luego al momento de recibir la ordenación. Después en mi camino sacerdotal, que uno diría estaría del todo seguro, viene un nuevo llamado a dejar mi tierra, mi familia, incluso a dejar mi comunidad religiosa, para seguir a un llamado. Y en todo momento siempre ha estado mi pregunta al Señor. El último me lo hice en el mes de agosto, en el mes de julio del año pasado, cuando se me confiaba una nueva asignación, en este caso ya como administrador para dirigir a la comunidad. En una situación concreta, Dios pregunta, y ciertamente tenía yo mis objeciones. Porque cuando hemos ido trabajando y tenemos una cierta seguridad, cuando hemos ido teniendo algunos logros, cuando nos encontramos, diríamos así, tranquilos, cuando ya hemos avanzado y hemos logrado poner tranquilidad, por decir así, a nuestra vida, después de haber criado usted a sus hijos, después de haber batallado en muchas de las dificultades del matrimonio, nuevamente un llamado de parte de Dios. Y sin duda es como decís o como decimos a veces vulgarmente, se nos mueve el tapete. Y como la Virgen también responderíamos, ¿cómo será esto? Es exactamente la misma situación de la Virgen. Ella ya se había desposado con José. Una niña, o sea, una joven que se ha desposado, ¿en qué es lo que está pensando? ¿Cómo va a ser el matrimonio? ¿Cómo va a ser la familia? ¿Cómo tendrá que atender a su esposo? ¿Cómo tendrá que responder a las tareas? ¿Tendrá un hijo? ¿Cómo lo tendrá que criar? Es decir, este es el plan que nosotros nos planteamos. Sin embargo, en medio de esas situaciones es cuando Dios irrumpe y nos llama. Y por eso nos plantea. Pero frente a todo llamado, siempre Dios nos da la seguridad. La expresión, no temas. Y cuando planteamos el cuestionamiento, Dios nos vuelve a decir, dándonos la seguridad. Este texto que se nos presenta de San Lucas es un género que narra o narrativo, se utiliza muchas veces en momentos significativos de la historia de Israel, para ambas cosas, para anunciar el futuro nacimiento de alguien importante o para narrar la llamada de personas adultas a colaborar con los planes de Dios. Hay autores que también ven en este relato el esquema literario de la alianza que prevé las palabras de un mediador y la respuesta de la fe del pueblo. Haremos todo lo que nos dice el Señor, como dice el libro del Éxodo en el capítulo 19, verso 8. Al comienzo, San Lucas nos presenta dos protagonistas, Gabriel y María. También se nos recuerda el tiempo
el tiempo transcurrido desde el relato anterior del anuncio de Zacarías en el templo. Son 6 meses. El ángel Gabriel había sido enviado a Zacarías para hablarle y anunciarle una buena noticia. Ahora es enviado un nuevo personaje del cual se dice muy poco. Solamente nos dice que se llama María, que era virgen, que estaba comprometida con un hombre de la casa de David. Vive en una aldea desconocida de Galilea, en Nazaret, y es pariente de Isabel. Aún sin tener título relevante, María es objeto de una mirada especial. De pronto, aquí tendríamos una primera respuesta, queridos hermanos y hermanas, porque en nuestra vida muchas veces estoy más que convencido que cuando nos miramos a nosotros mismos nos sentimos indignos del llamado de Dios. ¿Por qué Dios se fija en mí? Si apenas yo lo he escuchado en muchas oportunidades decir, Padre, yo no fui a la escuela, no tengo educación. ¿Cómo Dios se podría fijar en mí? Esta misma pregunta que vosotros os hacéis, me la hacía yo. Estaba muy jovencito cuando recibí el llamado de Dios. Pero después en el caminar, cuando Dios me llama para poder salir de manera itinerante, es decir, caminante por muchos lugares a predicar la palabra de Dios, de la forma que he ido aprendiendo es, en primer lugar, leyendo la palabra y segundo, abriéndome a la presencia del Señor para decir todo y solo aquello que Dios quiere que yo pueda transmitir, como en este día delante de ustedes. 2 cosas importantes entonces: leer la palabra y abrirnos a la presencia del Espíritu. No para comunicar nuestros conocimientos. A mí, diría ahora yo por fortuna, dejé de tener la oportunidad de ir a lo mejor a algún sitio a estudiar, tanto como a Roma o España, a estudiar y sacar un título. Y digo por fortuna porque la vida y las experiencias de cada momento y los ataques y los cuestionamientos son los que me ayudaron a saber discernir cuál es el llamado de Dios. Y no tanto a ponerme títulos o glorias o reconocimientos en lo personal, sino a descubrir que todo es por la gracia de Dios, a descubrir que es porque Dios hace en mí y también en ustedes. Cuando nos hacemos la pregunta, es decir, ¿cómo será esto? Es porque Dios sin duda tiene un plan y por eso nos presenta esto que nos dice la Virgen. San Lucas nos presenta, por tanto, a esta Virgen que es de un sitio, es decir, desconocido, de un lugar desconocido, una virgen, una jovencita que de pronto no tiene mayores elementos, sin tener título relevante. Ella es objeto de la mirada de Dios. Y aquí podríamos escuchar las respuestas que Dios nos da a la elección que hace sobre todos y cada uno de nosotros. Somos elegidos no por nuestros méritos. Somos amados no por lo que hagamos o dejemos de hacer, sino porque Dios, en su beneplácito, en su benevolencia, se fija en nosotros. Amén. No hay más. No es porque usted tenga apellido, porque venga de una ciudad con nombre rimbombante. No es porque usted por sus venas corra sangre azul. No es porque usted de pronto ha hecho muchas cosas para que de pronto la reconozcan. Hoy es una expresión, a lo mejor que no es así como muy feliz, simplemente porque Dios así lo quiere. ¿Y quién soy yo para cuestionar a Dios? Dios se fija en ti y te llama a ti porque Él quiere. Amén. Es digno de darle un aplauso a nuestro Señor. Dios le envía al ángel, aquel que anuncia las decisiones últimas de Dios respecto al futuro de la historia. Yo soy Gabriel, al que Dios, el que está delante de Dios. El saludo de este mensajero, alégrate, recuerda algunos textos del Antiguo Testamento que contienen esta palabra y exhortan a la alegría
sobre el futuro. Por eso María se preguntaba qué significaba aquel saludo. El alégrate encabeza el anuncio de la buena noticia que se extenderá por todo el mundo. Según San Lucas, la alegría es la respuesta a esa buena noticia que trae la salvación. La alegría es la alegría que trae a la irrupción de una nueva vida, a ese proyecto transformador de Dios. María es la agraciada, ella ha encontrado gracia ante Dios y tiene ante sí un futuro desconcertante. Concebirás. San Lucas, si María reacciona ante las palabras y se siente sobrecogida, sorprendida. María se conmueve y se maravilla ante lo nuevo e incomprensible. Y Dios puede hacer cualquier regalo superando todo lo imaginable. Sepa esto. Dios puede hacer cualquier regalo, el que quieras. Yo me preguntaba cuando jovencito y después cuando Dios me llama a este ministerio itinerante. No tengo de pronto ningún máster ni ningún doctorado. Yo no lo merezco. Y me llamas a predicar por todas las naciones. Y me dices que deje mi tierra. Y dejando mi tierra vaya por aquí y por allá, siguiendo las invitaciones que el Señor me hace para poder llevar su palabra. Es un regalo que nunca, ciertamente, lo comparto con mucha apertura, nunca me lo he merecido. Sí, siempre me ha gustado viajar. Desde pequeño añoraba con viajar, pero nunca me hubiera imaginado estar en tantos lugares. No me lo merezco. No me merezco en algunas oportunidades, después cuando he hablado con algunos amigos que tienen posibilidades. Dios es tan bueno que a veces cuando hay mucho cansancio por estas realidades de viajar tanto, pues me dan algunos regalos también las líneas aéreas y viajo en primera clase, como si fuese el rey. Pero no, yo viajo como un hijo de Dios. Y el hijo de Dios merece viajar bien, amén. Es decir, muchas cosas que no nos merecemos, Dios nos las da. Por eso María se conmueve y se maravilla ante lo nuevo que es incomprensible. Dios puede hacer regalos superando todo lo imaginable. Todo lo imaginable. Usted se puede imaginar muchas cosas. Dios le va a superar en esto. Gabriel le ha revelado a María que le va a conceder a ella, le confía una misión de parte de Dios, ser madre a través de 3 acciones. Concebirás en tu reino, darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Por eso, el mensaje es interrumpido por una pregunta de María situada en el centro de este relato. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. La objeción de María evoca la objeción de Zacarías. ¿En qué lo conoceré? Porque yo soy ya un hombre viejo. Y mi mujer es de edad avanzada, dice San Lucas en el capítulo 1, verso 18. El no conozco de María está conectado en su condición de virgen. Ella solo está desposada. Todavía no vive o no convive con José y en ese sentido semítico, es decir, de la cultura hebrea, no ha conocido varón. La palabra conocer en este sentido evoca tener relaciones. Nosotros cuando decimos conocer nos movemos en el ámbito más bien de lo sensible, del ver, del dialogar, del compartir. Para el hebreo, conocer quiere decir tener relaciones porque va mucho más allá al tema de la intimidad, de abrirse totalmente. Ella no ha conocido hombre. Todavía no convive. Y es decir, nada en el texto da a pensar o da pie a pensar que María había hecho un voto de virginidad. En esto a veces hay algunas interpretaciones o algunas mociones en que daría a conocer como que la Virgen hizo un voto de virginidad. Nada de eso. Si no conozco, no quiere decir que no, ella diría no conoceré, entonces tal vez. Pero ella dijo no conozco, en presente. Luego en sus planes estaba
ir a vivir con José. Iba a ir a vivir con José y iba a tener ciertamente una vida de pareja. Y tendría hijos. Esto era el plan de María. La sorpresa, no solo por la ausencia de varón para la concepción, sino por la imposibilidad de dar a luz a un hijo que se llamaría el Hijo del Altísimo, del Señor, y que le daría el trono de David su padre, y que reinaría sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. El ángel del Señor responde a esta pregunta. María es destinataria privilegiada de un mensaje que es buena noticia para todo el mundo. Le es revelado de este modo el plan de amor de Dios para con ella. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. ¿Cómo será esto? ¿Cómo podré realizar la misión? ¿Cómo podré llegar a la santidad? Para el hombre, diría más adelante San Lucas, para el hombre no todo es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Cómo podré lograr tener una gran intimidad con Dios? ¿Cómo podré llegar a ser amigo de Dios? Querido hermano, querida hermana, para ti es imposible, que a lo mejor vienes batallando a lo largo de todo este tiempo con muchos elementos en tu vida que sientes te impiden poder caminar en santidad. Pero lo primero entonces que nos va planteando el Evangelio y que nos va diciendo de pronto la Virgen como modelo es que si nosotros nos abrimos al plan de Dios, todo será posible. ¿Cuántos dicen amén? Abriéndonos solo al plan de Dios, ciertamente nosotros podremos llegar a experimentar todas esas bondades que Dios tiene destinada. Podríamos decir de alguna otra manera, ¿por qué es que hasta el momento no hemos logrado que el hijo se convierta, que el esposo pueda llegar a ser un hombre asiduo de la iglesia? ¿Por qué es que usted no ha podido conseguir muchas cosas? Probablemente porque todavía no se ha abierto a la acción del Espíritu Santo tal como la Santísima Virgen lo hizo. Si nosotros leemos el Evangelio de San Lucas, tenemos esa primera parte de Zacarías que pone en tela de juicio el plan de Dios. Si nosotros estamos en este país, si nosotros hemos llegado a un momento de la historia en esta sociedad, querido hermano, querida hermana, no es en vano. Dios tiene un plan para ti. ¿Cuántos dicen amén? Y ese plan de Dios es que tú te puedas abrir a su presencia y puedas responder a su llamado. Y respondiendo a su llamado puedas hacer posible la acción de Dios en tu vida. Ante este acontecimiento, la fecundidad de Isabel, que era estéril, se convierte en un signo. La palabra de Dios se cumple que va a ver la luz. María se declara sierva del Señor, como Ana, la madre de Samuel, cuando le suplicó al sacerdote Elí que tu esclava encuentre favor a tus ojos. María se autorrepresenta o se autopresenta como la humilde sierva y acepta el plan de Dios para con ella, no como respuesta a sus deseos, sino como aceptación al deseo de Dios. Nuestro sí a la Virgen, o nuestro sí al Señor, nuestro sí en respuesta al llamado que Dios nos da, no es porque yo deseo hacer algo. Yo había querido muchas cosas también en mi vida. Yo había deseado de pronto estar mucho más tranquilo y llevármela fácil. ¿Quién de nosotros se quiere complicar la vida? Tampoco yo. Pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios nos dice no temas, porque si te he elegido para algo. Créanme, queridos hermanos y hermanas, los llamados que Dios me ha hecho en mi vida, sobre todo ha sido cuando ya he estado, diríamos así, cuando he logrado algo. Mi primera asignación fue a un pueblito muy pobre. Se cayó la iglesia y la tuve que reconstruir. No solamente arreglé la iglesia, sino el convento donde vivía, en donde nadie quería ir porque era como muy lúgubre. Y un pueblito pobre en donde nuestro ingreso mensual era de $200 y teníamos que mantener todos los servicios más el personal. Aquella frase que vosotros usáis o que se escucha decir sí se puede, me lo aprendí yo hace 25 años. ¿Se puede vivir con $200?
Sí se puede. Yo lo hice. Sí, claro, teníamos un huertito, teníamos animales, teníamos muchas cosas. Pero cuando ya había logrado tener una cierta estabilidad, Dios me dice a través de mis superiores, empaca y vete a otra comunidad. Y ahí tenía que desarrollar un proyecto, no solamente estructural, sino también de la comunidad. Y después de construir la iglesia, un centro médico, un centro pastoral, y ahí fue porque Dios me había inflamado el corazón y me había apasionado por llevar la palabra a otros lugares. En un retiro en la ciudad de Caguas, Puerto Rico, Dios me hacía un llamado especial. Y como la Virgen, ¿y cómo será? Y entendía que solo abriéndome a la acción del Espíritu, esto podría ser posible. Y viniendo aquí a los Estados Unidos después de mucho tiempo y discernimiento, estando en una comunidad, habiendo logrado ya, estando tranquilo, ya la hice, ¿no? Esa sería la expresión. De pronto una llamada de la arquidiócesis, en nombre del cardenal, me pide nuevamente empacar para emprender una misión. Dios, cuando nos encontremos más tranquilos, no cuando nosotros querramos salirnos, porque a lo mejor hay quienes toman decisiones por salirse de lo que están viviendo. No se encuentran bien en casa, las cosas son muy difíciles. Entonces dice, Dios me llama. No, lo que usted está haciendo es huir. O a lo mejor se casa porque quiere salir de casa. Y ahí están las respuestas a veces a los que podríamos llamar fracasos. Cuando Dios llama, nos va a llamar sin duda en un momento en que probablemente estamos con nuestros planes, con nuestras cosas, pero es allí donde Dios viene. Y es ahí donde espera la respuesta de hacernos discípulos a la palabra que el Señor nos va dando y nos va confiando. Amén. Si usted está pasando por el mejor momento de su vida, entre comillas, póngase a temblar. Amén. Vaya a un retiro, no porque quiere salir de un problema, sino porque quiere discernir cuál es el plan de Dios para su vida. ¿Qué cosa implica ser discípulo o llevar la santidad guiados por la mano de María? Es decir, de la invitación al servicio. Dice la palabra que ella se puso en camino. Tras el encuentro con el ángel, María se pone en camino con prontitud a una ciudad de Judá y entra en casa de Zacarías. Conocemos probablemente el episodio de la visita de María a Isabel, que está narrado según el modelo que aparece también en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, versos 6 al 16, sobre el traslado del arca. En ambos relatos se suceden las manifestaciones de gozo. David y todo Israel, dice Samuel, que iba danzando delante del arca con gran entusiasmo, como el niño en el seno de Isabel. Empezó a dar saltos de alegría. El verbo exclamar es usado en sentido litúrgico cuando se alaba a Yahvé presente en el arca. Y María es el arca de la nueva alianza, lugar de la presencia del Dios con nosotros. Por eso es que el niño comienza a saltar de gozo. ¿Por qué es que salta? Porque María es la portadora de aquel que está llevando al niño en su seno. Al llamar a María, la madre de mi Señor, está afirmando que María es la madre de aquel a quien Dios ha constituido Señor y Mesías. Y todo esto es en cuanto a creyente figura de una verdadera discípula. Si queremos ser discípulos del Señor, si queremos responder al llamado que Dios nos hace, hemos de responder ciertamente como la Virgen. Y poder escuchar esas palabras que el Señor nos está confiando. Dichosa tú que has creído que lo que ha dicho el Señor se cumplirá. Qué grande sería poder exclamar, eres dichoso y eres grande porque has escuchado o has aceptado o has creído esto que el Señor te ha dicho y que se va a cumplir. Al principio, vuelvo a decir, es con una ligera turbación.
1997, en un momento de oración, en un retiro sacerdotal en la ciudad de Caguas, basado o leyendo el pasaje de Isaías 42, escucho que me dice: te llevaré por todas las naciones a proclamar la palabra, y no gritarás, no vociferarás, e irás como un mensajero de paz. Esto fue lo que el Señor me dijo a través de el libro de Isaías, y lo recibía en mi corazón, y también decía: ¿cómo será esto? Y cuando lo expresaba, mis superiores me decían: pero es que no entendemos. Y yo me acuerdo que le respondía y les decía: yo tampoco lo entiendo. Pero no fue ponerme a actuar y caprichosamente ahora quiero hacer lo que el Señor me ha dicho y allá. No, sino que me dediqué todo un tiempo a dejar que esta palabra de Dios, la semilla, como nos dice la parábola del sembrador, comience a tomar cuerpo en mi vida. Y fueron 10 años después en que de pronto el Señor me dijo: ya es el momento. Como que hasta antes usaba aquella expresión del joven: déjame primero enterrar a mis parientes. De pronto fallece mi mamá y encuentro de alguna manera como que es el momento. Pero todavía con la duda, poniendo trabas a ese plan de Dios, ¿será? Cuestionando, y es allí donde aprendí esta expresión. Hoy en día, viendo en las redes sociales, doy gracias realmente, pero esto no es porque yo haya logrado cosas, sino simple y llanamente porque le he permitido que Dios haga su obra en mí, que no ha sido fácil. Pero muchos me dicen: Padre, Dios los bendiga, que siguen la misión tal y cual. En otras palabras, qué bien por usted que ha creído 10 años antes, porque usted ha creído en la promesa. Lo que puedo decirte es que si tienes un llamado, no dudes ni pongas en tela de juicio a lo que Dios te está llamando. Y que pueda exclamar: dichosa, dichoso tú que has creído, por lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Realmente, si me pusiera a contar las millas que estoy recorriendo, sobre todo en este año, me cansaría. No he terminado de desempacar cuando recibo otra invitación para poder compartir la palabra de Dios. Y no porque sea una monedita de oro, sino porque entiendo que cuando le permitimos a Dios hacer su obra, efectivamente Dios nos quiere usar y Dios te quiere llevar a otro nivel. Dichoso, dichosa, tú que crees en la palabra de Dios, porque eso se cumplirá. Vuelvo a decir, puedo experimentar esta palabra siendo discípulo del Señor, consagrado a la Santísima Virgen cuando tuve 8 días de nacido, que efectivamente Dios cumple su promesa. ¿Por qué? De aquí viene esta expresión de lamento al canto, ha mirado la humildad de su sierva. Toda la tradición de los manuscritos griegos y todas las versiones nos dicen o atribuyen el Magnificat a María. Es el primero de los 4 cantos: el Magnificat, el Benedictus, el Gloria in Excelsus y el Nunc Dimittis, que celebran la alegría del cumplimiento. Los encontramos todos en San Lucas, capítulo 1 y capítulo 2. Los 4 cantos están unidos por el tema de la alegría, de exultar de gozo, por la presencia de la salvación. Se cumple aquello que había sido prometido y que Israel había esperado con intensa esperanza. El cumplirse de la salvación hace estallar el canto. Ahora bien, queridos hermanos y hermanas, con esto, ¿qué cosa quiero decir? El padre Hernán volvía a usar una expresión, el aquí y ahora, de nuestra situación como iglesia
aquí en la Arquidiócesis de Chicago y ciertamente en todo el mundo. Vivimos momentos en los que, haciendo una evaluación o viendo las estadísticas, encontramos que se está viviendo menos el catolicismo, porque hay un laicismo mucho más creciente. De personas que antes creían mucho a personas que creen menos. Y yo creo que estos signos, diría el Concilio Vaticano II a todos y a cada uno de nosotros, que estamos llamados no solamente a la santidad, sino que estamos llamados a leer los signos de los tiempos. Y leer los signos de los tiempos nos hace ver una constante en nuestros tiempos que cada vez se va viviendo o se está teniendo a Dios como centro de la vida. ¿Eso a qué cosa nos va llevando a todos y a cada uno de nosotros? A tener en consideración que es el tiempo necesario del actuar. Tal vez tenemos que dejar aquello del pasado de creer o pensar que la mayoría del mundo son católicos. Tal vez aplicando esto a nuestra realidad, sabemos que en la Arquidiócesis de Chicago probablemente la mayoría de los católicos son hispanoparlantes. Y a veces como que hacemos viva porque somos los que somos la mayoría. No nos debe llevar a decir somos la mayoría y qué grande, sino que esa presencia justamente nos tiene que hacer compartir nuestra fe. Porque el mundo en el que nos está rodeando, vuestros hijos, vuestros nietos, probablemente no tengan como centro a Dios. No hay presencia de jóvenes o muchos jóvenes en este retiro. Luego tendría que hacernos pensar. Porque a veces decimos, yo el otro día en una formación con niños, servidores del altar, la mamá decía, pero es que padre, dígales, porque ellos no quieren venir vestidos formalmente. Yo les decía, chicos, vosotros sabéis qué cosa es estar vestido formalmente, y me lo decían. Es decir, no es por falta de conocimiento, es tal vez por falta de motivación. Y es que igual en cada uno de nosotros la alegría no está siendo lo que está aflorando en nuestros labios, en nuestra vida, en nuestro ser. Y es allí donde tenemos que cambiar, porque el Evangelio, la alegría del Evangelio o lo que es vivir el Evangelio es vivirlo en clave de alegría, de canto, de alabanza, no de quejarnos, sino más bien en función de alabar a Dios por todo lo que va haciendo en nuestras vidas. Por eso, de alguna manera, San Lucas pone en labios de María este canto, que es el Magnificat. Tal vez viera en él reflejado los sentimientos que le correspondían a la visión que tenía ella al presentarla como portavoz de la esperanza de los pobres. Señala en ella la figura de la primera discípula cristiana, y se refleja también la predilección de Jesús por los pobres, por los últimos, que acentúan la llegada del reino de Dios, pecadores, mujeres, samaritanos, y transforma el luto en un canto. Escuchar o acercarnos a esta presencia de la Virgen es comenzar a darnos nosotros de alegrarnos. ¿Sabe por qué, querido hermano, querida hermana? Porque Dios se ha fijado en la humillación, en la humildad, en la pequeñez de las personas que están dispuestas a seguirle. Dios no escoge a los que pertenecen al abolengo o los que pertenecen de pronto a aquellos que están llamados a reinar. No, Dios escoge a aquellos que han puesto toda su confianza en el Señor. Y desde allí es cuando nos invita a poderle cantar y alabar. El cántico está ambientado en la casa de Zacarías y constituye la respuesta de María a las palabras de Isabel. El Magnificat presenta una relación temática con el contexto que lo precede. La alegría, el alégrese de María remite al salto de la alegría de Juan en el vientre de Isabel, y la designación de esclava ha puesto los ojos en la pequeñez. Las palabras del Magnificat: todas las generaciones me llamarán bienaventuradas, se unen al saludo que se le ha dirigido a Isabel. Bienaventurada la que ha creído. El poder de Dios puede vislumbrar una referencia entre la declaración: el poderoso ha hecho obras grandes, y las palabras del ángel: nada hay imposible para Dios. ¿Cómo será esto? La confusión a la luz. Les anuncio una gran alegría. Después de la visitación, nos dice San Lucas que María volvió a su casa. Y todo el capítulo 2 de San Lucas se inicia con el viaje de María y de José de Nazaret a Belén. De nuevo, María vuelve a tener el protagonismo singular acompañada de José.
La aparición del ángel y el anuncio de la buena noticia a los pastores contrasta con la escena anterior. Era de noche, pero la gloria del Señor envuelve a los pastores con la luz. Esto es lo que estamos llamados a vivir. Como está escrito en la ley del Señor, que es una luz para alumbrar a las naciones. Esto nos lleva a pasar del ocultamiento a la presencia. Decía yo momentos antes de este elemento del llamado del Señor o de la presencia de la Virgen en el discipulado que nos va llevando a una realidad. Durante el ministerio público de Jesús, María no es llamada por su nombre, aunque encontramos dos referencias a la Madre de Jesús. La madre de María, el nombre, la presencia de María en este periodo es bastante escasa, y si nos adentramos en el pensamiento teológico de San Lucas, podemos caer en la cuenta que lo que le interesa a San Lucas es situar a María en cuanto a símbolo del discipulado que tiene su origen en los relatos de la infancia, durante la vida pública de Jesús y hasta los comienzos de la iglesia. San Lucas nos dice en ese pasaje de el capítulo 8, versos 16 al 29. Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. La escena del encuentro de Jesús con su familia también es modificada profundamente por San Lucas. Él la sitúa en el contexto de la parábola del sembrador. Jesús, en este caso, no cuestiona su relación con ellos, sino que afirma que su madre y sus hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Ellos forman parte de la familia espiritual de Jesús porque son como la semilla que cae en tierra buena. La respuesta de Jesús no implica una renuncia a los vínculos familiares. A veces pensamos que seguir a Jesús es apartarnos de nuestro entorno. Sí, antes cuando estaba en el mundo. Yo siempre digo, ¿y ahora dónde estás? El discípulo no es como esa expresión de los primeros siglos que se hablaban del fuga mundi, fugar del mundo. La santidad, y yo les invito en eso a que puedan leer la carta que dirige el Papa Francisco sobre el llamado a la santidad, y que nos va invitando a vivir la realidad de la santidad en nuestra sociedad y en nuestro mundo. En nuestra vida cotidiana, en la vida de cada día. Santa Teresa de Jesús le decía a sus monjas, hasta entre los pucheros anda el Señor, hablando de pucheros en la cocina, hasta cocinando en nuestra relación con Dios. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. De nuevo, esta referencia explícita de la Madre de Jesús, Lucas la sitúa entre los primeros discípulos perseverantes en la fe. Jesús vuelve a insistir que la auténtica bienaventuranza viene de oír la palabra de Dios y guardarla. Tenemos muchos caminos para oír la palabra de Dios. En la Eucaristía, cada domingo, se nos proclama la palabra de Dios. Por lo tanto, llamados a estar atentos para escuchar la palabra de Dios. Amén. Segundo, ustedes tienen un gran medio que es la radio. Radio María, en donde se vive varios momentos en los que se proclama la palabra de Dios. Este es uno de ellos, a través de los medios de comunicación. En este momento está saliendo en vivo esta prédica. Y estamos compartiendo la palabra de Dios. O sea, Dios nos transmite su palabra a través de diversos medios. Otro de ellos era en la lectura directa. La lectura de la palabra de Dios, pero ponerla en práctica. Son las razones de la dicha, y no solo por la de haber llevado en su seno y haber amamantado a Jesús. Más que su maternidad biológica y sus relaciones maternas con Jesús, se destaca su fe y sus relaciones con Jesús como creyente, es decir, cree en lo que Jesús dice. Estoy convencido que si todos y cada uno de nosotros creyéramos a lo que Jesús dice, otra fuera la historia. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica.
cuando escuchamos, cuando ponemos en práctica todo aquello que Jesús nos va diciendo. Por eso, la Virgen nos invita a vivir una vida en el Espíritu. Los Hechos de los Apóstoles, que viene a ser la segunda parte de la obra de San Lucas, aparece también María, la Madre de Jesús, en el momento cuando se funda la comunidad cristiana, cuando el Espíritu la consagra para cumplir su misión. Todos ellos, nos dice San Lucas en Hechos, perseveraban en la oración con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres y de María, la Madre de Jesús y de sus hermanos. María, la Madre de Jesús, aparece integrada en el grupo que espera la venida del Espíritu. En él ocupa un lugar importante. San Lucas, María no forma parte de ninguno de los tres grupos, apóstoles, mujeres, hermanos de Jesús, sino que constituye un personaje aparte. María fue coherente desde la anunciación, desde la vocación hasta el momento constituyente de la comunidad de Jesús de cara a la historia futura. Al mismo tiempo, como la anunciación, vocación, ahora también María se ve agraciada con el Espíritu Santo que desciende también sobre ella en la comunidad. María es comunidad cristiana. ¿Por qué o ser discípulo de Jesús en compañía de María nos invita también a vivir por eso, acercarnos a María? Nos lo ha presentado San Lucas, siguiendo, acogiendo la palabra de Dios, poniéndola en práctica, estando en unión con ella para recibir esa vida según el Espíritu. Es el propósito. Vuelvo a las palabras iniciales. No solamente escuchar la palabra, sino ponerla en práctica. Amén. Querido hermano, querida hermana, y a ti que nos sigues a través de estos medios, te invito a que en este momentito inclines tu cabeza y nos pongamos en la presencia de Jesús. Y escuchemos que también nos dice a nosotros: alégrate, porque has encontrado gracia ante los ojos de Dios. A ti que estás presente, a ti que me escuchas, el Señor te invita a decir: aun cuando no comprendo tus designios, aun cuando no comprendo la lógica, que se cumpla en mí según tu palabra. Señor, que estos hermanos nuestros que hoy nos siguen, que estos hermanos nuestros que están aquí presentes escuchen tu palabra y la pongan en práctica, porque hoy tienes un llamado especial para con cada uno de nosotros. Haznos dóciles a las mociones del Espíritu, haznos ser discípulos, teniendo un corazón abierto a tu escucha y a la puesta en práctica, y a creer, Señor Jesús, sobre todo en tus promesas. Inflama, Señor, los corazones de estos hijos tuyos y dales la alegría del Evangelio. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos.